poniendo sin micrófono, lo cual es estupendo, porque espero que me estén oyendo los que nos están siguiendo la entrevista en streaming, que creo que son bastantes personas, a los que aprovecho para dar también saludarles. Como digo, la conferencia que va a impartir se titula Los retos fiscales de España. Querido José Luis, tienes la palabra. Muchas gracias y antes de nada agradecer al Colegio de Economistas de Madrid y a su presidente Pascual Fernández por su amable invitación para que impartiera hoy esta conferencia y compartiera con ustedes el tema que me ha traído aquí y que es evaluar los retos fiscales a los que se enfrenta España. Originariamente, cuando discutimos el nombre de la conferencia, era en la legislatura, pensando que ya estaríamos arrancando una legislatura, habrá una legislatura y, por lo tanto, el punto al que yo me voy a referir tiene una orientación necesariamente de medio plazo, cuáles son los retos a los que se va a enfrentar España en los próximos años y en el título que aparece aquí yo ya he identificado para mí lo que son los dos elementos centrales. Por una parte, la orientación a medio plazo es que se evite el cortoplacismo y se evite el tomar decisiones que no están bien ancladas en una programación y una visión hacia dónde queremos ir desde el punto de vista de la sostenibilidad de las cuentas públicas. Y el segundo, el que es necesario reforzar institucionalmente todo el marco presupuestario español. Antes de eso, voy a hacer una breve reflexión sobre la evolución de las finanzas públicas en los últimos años como punto de partida para lo que es mi conferencia. Y yo creo que el punto de partida tiene que ser la constatación de que España ha realizado un esfuerzo de consolidación fiscal en los últimos años muy notable. Este es un gráfico que lo ilustra, en el que se ve que en el periodo acumulado entre el 2010 y el 2013 se ha producido una reducción del déficit público de 4 puntos, que es la rayita esa que vemos ahí, esa rayita que está ahí. Pero hay que tener en cuenta, y esas son las barras que están abajo, que se ha producido en un contexto macroeconómico muy adverso, que hace que la situación cíclica de la economía y la evolución de la inflación haya impactado. Esto es una estimación, se estima 4 puntos negativamente y además ha habido una subida de tipos de interés de 2 puntos, con lo cual lo que nosotros llamamos el esfuerzo estructural primario, los economistas, el esfuerzo estructural primario ha sido de 10 puntos porcentuales, que es un esfuerzo muy notable para un periodo completo de 4 años. Conviene recordar, y eso lo hago en los gráficos que acompañan a continuación, el extraordinario situación en la que se ha producido. Ese gráfico de mi derecha, de su izquierda, lo que pone de manifiesto es la evolución del PIB desde el año 2008 en España, en la Unión Europea, en el Reino Unido y en Estados Unidos, y pone de manifiesto hasta qué punto España ha tenido una recesión prolongada y de una intensidad extraordinaria, muy por encima de cualquier área económica de referencia que tomemos. Pero es que además, y eso es muy importante desde el punto de vista de las finanzas públicas, de los ingresos públicos, se ha producido una evolución particularmente desfavorable o depresiva de los precios. De nuevo, en ese gráfico tenemos la evolución de los precios en España, que es la línea gruesa, en el Reino Unido, en Estados Unidos y en la Unión Europea, y vemos hasta qué punto la evolución de los precios en España ha ido por debajo de cualquiera de estas zonas, lo que ha introducido un elemento adicional de impacto negativo sobre las finanzas públicas al que se deriva de la propia evolución adversa de la actividad económica. Es decir, el esfuerzo fiscal que se ha producido en España entre el año 2010 y el 2013, por cualquier estándar que lo evaluemos, es ciertamente meritorio, teniendo en cuenta este contexto macroeconómico tan adverso. Ahora bien, ¿qué ha pasado después? Pues la verdad es que cuando miramos la situación desde el año 14 al año 16, es decir, los últimos 3 años, incluyendo vemos cómo la situación cambia de una forma notable. Prácticamente no se ha reducido apenas el déficit público.
Y lo que es más importante, el esfuerzo estructural primario ya no lo es, digamos, sería una situación básica de neutralidad, ¿ves? ¿Ves esa línea roja? A pesar de que el contexto macroeconómico ha sido mucho más favorable y también el de los tipos de interés. Es decir, lo que estamos constatando en los últimos años, y lo hemos visto de forma particularmente clara, y lo estamos viendo en este año 16, es una fatiga en el proceso de consolidación fiscal después del enorme esfuerzo realizado en los años anteriores, que hace que, y esto es importante, las finanzas públicas en España, este es un gráfico complicado y que no ha salido desgraciadamente muy bien en esta versión, es un gráfico complicado, pero lo que pone de manifiesto es que estamos, digamos, desde el punto de vista de la orientación de la política fiscal, que es estos son años, y esto es la situación actual, que no se ve porque al traspasarse esta versión no sé qué ha pasado. Estos son años y esto es el año 16, y estos son los años 2003, 2004, 2005. Viene a decir digamos que la orientación de la política fiscal de los últimos años, y concretamente del año 2016, es similar a la que podíamos tener en los años 2003, 2004, 2005. Pero ¿cuál es la diferencia? Y es lo que tenemos en el eje horizontal, que el nivel de deuda de hoy es 70 puntos por encima de lo que era entonces. Por lo tanto, lo que entonces podía uno pensar que podía uno permitirse una orientación de la política fiscal más expansiva, ahora con el nivel de stock de deuda y con un déficit público todavía cercano al 5%, los márgenes de los que uno dispone para orientar de forma expansiva o al menos no restrictiva la política presupuestaria son mucho menores de los que había entonces. Y ese es el punto que voy a decir. Y eso nos lleva al tema de la deuda pública. Miren, aquí lo que pinto es la deuda pública respecto al PIB. La deuda pública estuvo bajando en España, es esa primera línea, por quien no lo vea bien los años, hasta el 2008, que tuvo un nivel mínimo de 35% del PIB. Ese es justo al periodo que me refería yo en el gráfico anterior. Desde entonces, la deuda pública ha crecido, y es todo el periodo de crisis, desde el año 2008 hasta el momento, a estar ahora en torno al 100% del PIB. La verdad es que es un aumento del stock de deuda pública extraordinariamente alto para el periodo en el que estamos. Teniendo en cuenta además, y esa es esa línea horizontal que vemos ahí, que el objetivo a medio plazo, objetivo constitucional, porque está incluido, digamos, en la referencia del artículo 125 de la Constitución, que es la referencia a medio plazo de que la deuda pública tiene que estar por debajo de la referencia que es vigente dentro del programa del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo, es del 60%. Estamos 40 puntos por debajo de lo que es nuestra referencia a medio plazo. La verdad es que, dada la dimensión de este aumento de la deuda pública, es conveniente reflexionar en el porqué. Y voy a compartir con ustedes la descomposición que hemos hecho en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre qué hay detrás de este aumento de 65 puntos de deuda pública. Primero, la crisis económica, es decir, esa caída enorme de actividad que veíamos en los gráficos anteriores, esa evolución de los precios tan depresiva, explica aproximadamente 30 puntos, 32 puntos de esos 65, casi la mitad, digamos. Ahí está descompuesto además lo que corresponde directamente al ciclo, de los 7 puntos que son el resultado de las ayudas a la banca hasta este momento, 7 puntos del PIB, de soporte, digamos, de ayudas al sistema financiero por distintos canales, que han supuesto un aumento de la deuda pública, y 4 puntos de ayuda al rescate de otros países como Portugal, Irlanda y Grecia. Todo eso hace que atribuyamos, digamos, a distintos factores asociados a la crisis económica unos 32 puntos. Pero es que hay otros 25 puntos que no tienen que ver estrictamente con la crisis económica o con los factores que se derivan de ella, sino que han sido el resultado de la debilidad estructural de las cuentas públicas que existía en España ya en el año 2007 y 2008, pero que estaba escondido y que no lo veíamos porque teníamos unos ingresos extraordinarios y no recurrentes que hacían que el gasto se arraigó en aquel momento muy por encima de lo que realmente la economía, digamos, la capacidad de recaudación se podía soportar del punto estructural. ¿Qué ocurre? Cuando se cae, digamos, el ciclo, no solamente te impacta el ciclo, sino que emergen, digamos, tus debilidades estructurales. Y eso puede estimarse como en 25 puntos, es casi tanto de lo que es el impacto cíclico de la economía.
Y después hay otros 8 puntos adicionales que es el resultado de la propia dinámica de la deuda. A medida que te va aumentando la deuda, los intereses de la deuda van aumentando, lógicamente, depende de cómo evolucionan los tipos de interés de mercado, pero te terminan subiendo y eso te añade otros 8 puntos adicionales para llegar a explicar los 100%. Por lo tanto, tenemos un problema. Hemos pasado una recesión extraordinariamente larga y una evolución muy desfavorable de la inflación, con precios muy contenidos que impactan negativamente en los ingresos públicos y en las cotizaciones a la seguridad social, y además tenemos una situación de debilidad estructural es considerable en nuestras cuentas públicas, con lo cual estamos con un nivel de deuda extraordinariamente elevado. Por ello, mirando hacia adelante y hablando de los retos, es evidentemente uno de los grandes retos que tendrá cualquier gobierno que tenga que afrontar, que asuma la ejecución de la política económica en España en los próximos años, tendrá que afianzar la sostenibilidad de las finanzas públicas porque no es tan absolutamente garantizada como se deduce de un nivel de deuda pública tan elevado y de un nivel de déficit todavía tan alto. Y además, y esto es muy importante, no solamente hay que abordar la reducción del déficit bien con medidas de ingresos o de gastos y reducir la deuda pública a niveles más sostenibles, sino que además hay que reforzar el marco institucional en el que se desenvuelve esta política, porque si el marco institucional sigue siendo débil, persistirán los problemas de credibilidad de la política fiscal y será muy difícil que esa senda de sostenibilidad sea percibida por los mercados, por los acreedores, con lo cual los beneficios de unas finanzas sanas no terminan de apropiarse uno en su plenitud hasta que esa ganancia de credibilidad es suficientemente elevada. Bien, ¿qué hay que hacer hacia adelante? Yo antes de nada quería reflexionar sobre cuál es la magnitud, digamos, de el problema fiscal que nos queda a medio plazo. Eso nos lleva a una reflexión sobre lo que nosotros los economistas llamamos el déficit estructural. Es decir, una vez que el ciclo económico termine de ayudar, y eso ocurrirá en algún momento de los próximos años, es difícil de saber porque es un tema opinable, incluso con las estimaciones más finas, pero digamos que en el año 2018-2019 el viento de cola que está ayudando ya en los últimos 2 años a la política presupuestaria y a la recaudación terminará de hacerlo, y en ese momento, cuando estemos en una situación cíclica neutral, aflorará la posición estructural que tenemos. Pero podemos hacer inferencias sobre dónde estamos. Bien, aquí lo que pintamos aquí de entrada son la evolución de los ingresos públicos desde el año 2002. He elegido el año 2002 porque el año 2002 hay una cierta consenso de que es un año razonablemente acíclico, es decir, hacia principios de la década anterior la economía estaba en una situación acíclica. Después, a partir de entonces, lo que vivimos en los próximos años ya fue la burbuja y fue un boom no sostenible, pero el año 2002 es un año donde los ingresos y los gastos públicos probablemente no estaban influidos por ningún elemento cíclico específico. Bueno, si comparamos la evolución de esos ingresos y vemos la situación actual, la verdad es que no estamos muy lejos de esos 38 puntos del PIB que había en el 2002, con lo cual ha habido subidas y bajadas de impuestos, y si hacemos una proyección para los próximos años, hasta el año 2019, podemos tener alguna cierta recuperación de ingresos. Es decir, que incluso con todas las reformas fiscales del impuesto de renta y sociedades de los últimos años, deberíamos esperar un nivel de ingresos algo superior al que teníamos en el año 2002. Y eso fundamentalmente se debe a que una vez que eliminas todas las ganancias y pérdidas cíclicas de los años, el tipo impositivo del IVA, sobre todo, va a ser un poquito más alto del que había entonces, y los demás impuestos más o menos pueden estar por los niveles que había hace unos 15 años. ¿Qué pasa con el gasto? Pues que el gasto, vemos ahí la evolución del gasto desde el año 2002,
como vemos ahí en el año 2015, que es donde se acaba, tenemos esa brecha entre ingresos y gastos de unos 5 puntos del PIB, que es el déficit público del año 2015, una brecha de 5 puntos. El gasto va a seguir bajando en relación al PIB en los próximos años, pero como vemos ya se tiende a estabilizar a partir del año 2018, ya ahí no hay ganancias cíclicas, ya se acaban algunas medidas, y en ausencia de nuevas medidas nos situamos en torno a 2,5 puntos por encima de lo que había en el año 2002, en esa situación cíclica. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista del gasto entre la situación del 2002 y ahora? Básicamente todo el incremento que tenemos ahí se debe a un incremento estructural en pensiones. Es decir, el gasto en pensiones hoy estructuralmente es casi 3 puntos por encima del que había hace... Esto está evaluado al año 2019, o ahora, o en el año 2019, estará entre 2,5 puntos y 3 puntos por encima de lo que había en el año 2002. ¿Qué pasa con el resto del gasto? Pues fundamentalmente se ha producido una reducción significativa del gasto en porcentaje del PIB respecto al gasto en inversión que había, que ha caído si incorporamos no solamente la inversión directa, el gasto con las subvenciones o que se han dado para inversión por parte del sector privado, que aparecen en otros capítulos de los presupuestos distintos del capítulo 6, nos encontramos con que ahora mismo vamos a tener un nivel de inversión, que es el que estamos ahora, 3 puntos del PIB por debajo de lo que había a principio de la década anterior. Y la verdad es que probablemente con el nivel de infraestructuras que tenga España, no me corresponde a mí, eso es una parte del área, digamos, de los que toman las decisiones de política, el ámbito democrático, pero yo diría que la dotación de infraestructuras en España en este momento es elevada en comparación con países de renta similar o países de nuestro entorno. Con lo cual, esos 3 puntos que ha caído la inversión, básicamente ha supuesto un aumento en gasto social, sobre todo en sanidad, en educación y en dependencia. Ese es el cambio de composición. 3 puntos arriba en este tipo de gastos, 3 puntos abajo en un gasto que para cualquier estándar internacional era ya muy elevado y lo ha sido en España tradicionalmente, que era el gasto de infraestructuras. Ahora bien, el neto tiene casi 3 puntos más, 2,5 puntos, que es el gasto en pensiones. Es decir, que en este momento estamos en una situación que yo creo que va a prevalecer en los próximos años, en el cual tenemos en torno a 2,5 puntos de déficit público que no se va a corregir con el marco normativo que tenemos ahora y con la estructura de gasto y los presupuestos de las distintas administraciones aprobadas en el último año. Hay en torno a 2,5 puntos del PIB que no se va a corregir por ninguna vía. Algo se va a corregir en los próximos años como resultado de ganancia cíclica pendiente para pasar de ese 5 a ese 2,5. Hay cosas que van a ocurrir que tienen que ver con medidas que sean, impactos transitorios negativos de estos últimos años, pero habrá 2,5 puntos que no van a venir en ausencia de cambios de medidas. Y por lo tanto, cualquier gobierno que se enfrente, dado el compromiso con la estabilidad presupuestaria a medio plazo que está en la Ley de Estabilidad Presupuestaria Española, está en nuestra Constitución, la Ley Presupuestaria, y en los acuerdos internacionales, los tratados internacionales asociados a nuestra permanencia en la Unión Europea. Por lo tanto, hay un reto pendiente que tiene que ver con la corrección de este déficit estructural. Esto me lo voy a saltar porque es la estructura de composición de la deuda entre comunidades autónomas. Y yo creo un tema que me parece muy importante, además, a la hora de abordar esta situación es que los incumplimientos que se han producido en los objetivos de déficit en el año 2015 y la necesidad de reconducir el objetivo hacia el 16 han generado una situación muy complicada con las autoridades europeas y de tal forma que el marco, España está en procedimiento de déficit excesivo, es decir, en un déficit por encima del 3% desde el año 2010. Eso ya supone una cierta exigencia, pero a medida que van pasando los años y uno no empieza a no cumplir las sendas establecidas para poder bajar de ese 3% de déficit público, el marco de disciplina europeo se va endureciendo.
Bueno, España ha experimentado este endurecimiento especialmente y particularmente a partir de este año 2016. Yo lo he intentado reflejar aquí de una forma cronológica. El 7 de marzo ya hubo un statement del Eurogrupo donde, digamos, una advertencia seria para España, pero ya el 9 de marzo iba lo que se llama una recomendación autónoma de la Comisión. Después de del reforzamiento de la gobernanza europea, la Comisión puede hacer advertencias a un país miembro sin necesidad de que esto haya que haberlo discutido antes con el ECOFIN. Y la segunda vez que esto ha ocurrido para un país ocurrió con España el 9 de marzo, lo había ocurrido 2 años antes con Francia y Eslovenia, si no mal recuerdo. Hubo una recomendación autónoma a España, una advertencia de que se estaba desviando seriamente sus objetivos. Después, el 12 de julio, después de varias vicisitudes, el Consejo Europeo determinó que España no había tomado acción efectiva. Eso quiere decir que ante unos compromisos de déficit, ese déficit no se había cumplido y además, y esto es el concepto de acción efectiva, el país, porque puede haber elementos sobrevenidos que un país explica, el país no había tomado las medidas suficientes encaminadas a la corrección de ese déficit, con independencia del resultado final. Es decir, es una evaluación sobre el comportamiento en términos de política presupuestaria o política fiscal de un país. Esta es la segunda vez que un país, en este caso España conjuntamente con Portugal, es la segunda vez desde que empieza el programa de estabilidad, que está vigente desde el inicio de la Unión Monetaria, el año 99, es la segunda vez que a un país se le aplica, es decir, se determina que no ha tomado acción efectiva. El otro caso fue Bélgica, si no mal recuerdo, el año 2013. Y entonces se aplica el artículo 126.8 del tratado. Es decir, el tratado es el procedimiento de déficit excesivo, tiene un articulado donde cada artículo, según van pasando cosas, pues te pasan cosas peores, ¿no? ¿Qué cosas implica el artículo 126.8? La primera es, se inicia el procedimiento de suspensión de los fondos estructurales. Se aplica una condicionalidad macro, digamos, a la normativa de fondos, es decir, los fondos estructurales uno puede dejar de cobrarlos por distintas razones, algunas tienen que ver con el propio diseño de la aplicación de los fondos o cómo se han gastado y tal, no sé qué, pero hay otra parte que es lo que llamamos la condicionalidad macroeconómica. Esta es, de nuevo, novedosa, la primera vez que a un país, yo recuerde, como resultado de la evolución macroeconómica, en este caso, pues también puede ocurrir por resultado de desequilibrios no fiscales, otro tipo de desequilibrios, pero por desequilibrios fiscales se le aplica la condicionalidad macro. A propuesta de la Comisión ya ha elevado al Parlamento Europeo lo que es el monto sobre el que quiere realizar una suspensión de fondos a España. El Parlamento Europeo, en principio, parece no estar de acuerdo con que a España se le suspendan los fondos, pero la opinión del Parlamento no es vinculante para la Comisión y tendremos que ver en las próximas semanas, meses, ya veremos, porque los timings aquí son complicados, si la Comisión podría suspender estos fondos para España. El monto podría alcanzar, por los programas que la Comisión ha identificado, unos 1.300 millones de euros en créditos comprometidos en el año 2017. Esta es la primera implicación de la decisión del 12 de julio de aplicar el artículo 126. El 8 de agosto el ECOFIN ha tomado 2 decisiones adicionales. Una es cancelar la multa asociada al 126.8. En principio hay un cierto automatismo. Cuando un país no ha tomado acción efectiva, se le impone una multa de hasta 2 décimas de su Producto Interior Bruto, unos 2.000 millones. En este caso, la propia Comisión Europea propuso al Consejo que se cancelara la multa atendiendo a las alegaciones realizadas por España en un documento que presentó el Gobierno. Es decir, que la multa simultáneamente prácticamente se impone y se deja sin efecto atendiendo a las alegaciones que hizo el país. Y la tercera medida que se toma es que se amplía el plazo para corregir el déficit excesivo con una nueva senda, que la tenéis ahí,
de tal forma que el objetivo para el 2015 pasa a ser el del 5,1% y el del 2016 del 4,6% cuando era del 2,8%, y el del 17 pasa a ser del 3,1 y el 18 el 2,2. Es decir, tras el garrote viene la zanahoria. El garrote es la multa, es la suspensión de los fondos estructurales, pero una vez que eso ha ocurrido, obviamente ante una situación de desviación de déficit tan elevada como la que se ha producido, se reconoce que hay que dar más tiempo al país y ese más tiempo se materializa en esa senda que son las dos, de hecho hasta el 2018 para bajar del 3%, cuando en la anterior senda, que es del año 2013, esto ocurría en el año 2016. Y esto es lo que ha ocurrido hasta ahora y en el momento en lo que estamos. A partir de aquí, ¿qué es lo que puede pasar? Pues esto se puede agravar más en los próximos meses. El 15 de octubre, todos los países, y también España, tiene que llamar lo que se llama el Draft Budgetary Plan, es decir, un plan presupuestario de cómo en el año 2017 el resultado de su planificación presupuestaria en marcha, sus presupuestos, los suyos, los de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los de la seguridad social, cómo piensa alcanzar ese objetivo del 3,1% que veíamos en la transparencia anterior. Pero además, en el caso español, como se ha determinado que no tomó acción efectiva, tiene que presentar un informe adicional donde detalle qué medidas está tomando para, con la nueva senda que se ha establecido en el ECOFIN del 8 de agosto, España va a tomar acción efectiva. Bien, esto debe ocurrir antes del 15 de octubre. Antes del torno al 5-8 de noviembre, la primera semana de noviembre, vamos a tener las proyecciones de la Comisión de Déficit Público para el año que viene, para este año y para el año que viene. Y ahí ya es un primer indicador porque la Comisión va a tener que retratarse sobre si en su propio análisis España está o no en línea para cumplir el nuevo objetivo del año 2016, que es del 4,6%, y el del año 2017, que es el del 3,1%. Y también la Comisión, en ese entorno de la primera semana de noviembre, hará una evaluación de los Draft Budgetary Plan de los países y por lo tanto también el de España, y verá en qué medida piensa que se están tomando medidas. Y probablemente, lo he puesto entre interrogaciones, también evalúe el informe de acción efectiva de si España realmente está tomando acciones efectivas tras la resolución del ECOFIN del 8 de primeros de noviembre. Este es otro hito importante, el 8 de diciembre. ¿Por qué el 8 de diciembre? El 8 de diciembre habrán pasado 4 meses desde el 8 de agosto. Y lo que dice el reglamento correspondiente que desarrolla esta parte del Fiscal Compact es que un país tiene 4 meses para tomar acción efectiva tras haberse detectado que no tomó acción efectiva. Es decir, que el 8 de diciembre, en principio, acaba el plazo para que España tome sus medidas y pueda evaluar sus medidas de acción efectiva orientadas a cumplir los nuevos objetivos. Es un nuevo hito en el calendario. Y yo diría que después de abril a mayo del año que viene es cuando realmente sabremos el objetivo del año 2016, se habrán ya cerrado todos los números del año 2016 y veremos si España cumple o no el 4,6%, que es el nuevo objetivo. Habrá un nuevo programa de estabilidad de España que tiene que presentarse antes del 30 de abril y habrá una nueva valoración de acción efectiva. He sido muy detallado en todo este calendario, en todos estos elementos, porque percibo que en las discusiones que está habiendo hay muy poco conocimiento por parte de la opinión pública, por parte incluso de instancias especializadas sobre lo que tenemos por delante. Y esto es muy importante. Y como hemos visto durante el mes de julio y agosto, estamos viendo estos días, todo este calendario y todos estos procesos a nivel comunitario
están en carril y esto funciona sí o sí, ¿eh? Después puede haber márgenes de discrecionalidad, instancias políticas que pueden hacer, como hemos visto con la multa, que las cosas se puedan suavizar. Pero este procedimiento es un procedimiento muy reglado, muy estricto y que puede afectar de una forma muy significativa a España. ¿En qué puede afectar? Ya hemos visto antes lo que ocurría con el artículo 126.9, 8 y 9. Si España no cumple con el objetivo del año 2016, del 4,6, o se constata que no hay acción efectiva, pasaría a aplicarse el artículo 126.11. Como seguimos, vamos yendo por la escala de ese artículo. ¿Qué ocurre con el 5.16.11? Pues además de la multa del 0,2%, se añade un décimo en función de la magnitud de la desviación absoluta de la desviación del objetivo que se haya producido, por ejemplo, en el año 2016, hasta un máximo individuo que puede llevar para un país de que la multa sea de 5 décimas del PIB, sea algo más de 5.000 millones. Estos son multas irreversibles que van al MEDE y que el país pierde. Además, y yo creo que esto existe la posibilidad de invitar al Banco Europeo de Inversiones a reconsiderar su política de préstamo con un país, básicamente dificultar la financiación que viene muy importante del Banco Europeo de Inversiones. Y yo también destacaría que puede haber incluso la imposición de depósitos no remunerados. Además, todo el wording, toda la redacción de estos artículos da una percepción de automatismo mucho mayor que la que hemos visto en el artículo 126. Tengo que decir al mismo tiempo que estamos aquí realmente en tierra incógnita, porque, y como decía antes, el artículo 126.8 se ha aplicado por segunda vez a España y Portugal y solo existía un precedente y además en un contexto no exactamente igual, porque todavía no se había aprobado completamente el Fiscal Compact, que es en el año 2013 Bélgica. En este caso, no hay precedentes de que ningún país haya pasado por la aplicación, nunca se ha aplicado en ningún país estos artículos del Pacto de Estabilidad, del procedimiento de déficit excesivo dentro del Pacto de Estabilidad. Por lo tanto, también hay que ver después cómo se materializan todas estas disposiciones, en el caso, ojalá no, de que tuvieran que hacerse. Y después hay otra cosa también relevante, que es lo que se llama como supervisión reforzada. La supervisión reforzada es algo que no se ha aplicado a España tras la decisión de agosto del ECOFIN, o de julio de la Comisión, de agosto del ECOFIN, pero que ya se podría haber aplicado a partir del artículo 126.9, pero más claramente tendría que aplicarse el artículo 126.11, que básicamente supone está en una situación más cercana a lo que ocurre cuando un país está bajo programa, es decir, que realmente hay informes trimestrales, puede haber visitas más regulares de los funcionarios europeos, el monitoreo mucho más estricto y más cercano respecto a lo que el país está haciendo. Esto es algo que es un riesgo que está latente en la situación actual. Y con todo esto lo que quiero transmitir, y he preferido en esta parte de mi intervención, y quiero ver cómo voy de tiempo porque me he extendido bastante en todo esto, he preferido ser bastante prolijo en toda esta parte frente a lo que suele ser habitual, porque yo creo que a veces vemos reflexiones genéricas, pero esto es exactamente lo que ha pasado con nivel de detalle y lo que sí o sí va a ir pasando en los próximos meses. Hay cosas que hemos visto son seguras ya, porque están ya seguras, están en calendario, como lo que tiene que ver con la aplicación del acuerdo de de agosto del ECOFIN, y después hay otras que van a depender de si España cumple con el objetivo del año 2016 y se percibe que ahora sí está tomando acción efectiva. Bueno, todo esto ocurre en una situación de enorme incertidumbre en el escenario fiscal a corto plazo, que complica la situación. Recuerdo que no hay objetivos de déficit para el año 2016, porque aunque hay una nueva senda, hay una nueva senda a nivel comunitario de España, este objetivo del 3,1 para el año 4,6 para el año 2016 y del 3,1 para el año 2017, realmente para que esto sea operativo hay que hacer lo que llamamos la distribución vertical entre sectores. Es decir, hay que decir qué parte de ese objetivo le corresponde
al Estado, a la Seguridad Social, a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Y después hay que hacer lo que se llama el reparto horizontal entre comunidades autónomas, entre los 17 comunidades autónomas. Esto requiere un acuerdo, primero, una propuesta de acuerdo del Consejo de Ministros que tiene que ser aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, posteriormente tiene que aprobarse ya definitivamente por el Consejo de Ministros y tiene que ser convalidada por el Congreso y por el Senado. Esto todavía no ha ocurrido y la situación en la que estamos, incluso hay dudas de que esto se pueda hacer. Porque además está vinculado a la fijación del techo de gasto, la redacción realmente de la ley de estabilidad, en este caso, abre dudas sobre si esto se puede incluso ni siquiera iniciar. Luego España se encuentra con la situación de que ese objetivo que ha acordado con Bruselas todavía no lo ha distribuido a los distintos niveles de la Administración ni para el 16 ni para el 17. Por otro lado, segundo elemento, no existe proyecto, no va a haber presupuestos del Estado, se prorrogarán, a no ser que ocurra algo inesperado, pero incluso ahí en las próximas semanas, y automáticamente se prorrogará el presupuesto del año 2000 para el Estado del año 2016 para el año 2017 a partir del 30 de septiembre. Y habrá que ver qué disposiciones se pueden llegar a aprobar en decreto ley y después convalidadas por el Congreso en las medidas presupuestarias y tributarias que acompañen a esta prórroga de presupuestos. Un elemento muy importante del que se ha hablado es y que está teniendo un impacto muy negativo sobre las cuentas públicas es que en el año 2016 el pago mínimo que existía en el impuesto de sociedades de los años anteriores se eliminó, con lo cual se ha producido una caída muy considerable de recaudación del impuesto de sociedades y el Gobierno ya ha anunciado y se ha comprometido con el AIREF, por cierto, y con Bruselas, de que lo va a introducir en este año. Pero eso requiere un decreto ley que tiene que ser también convalidado por el Congreso de los Diputados, y de alguna forma, dado los compromisos de España, está vinculado a la evaluación de la acción efectiva. Tercer elemento, digamos, que añade complejidad a este escenario. La distorsión que se ha producido en los procesos presupuestarios de las comunidades autónomas. No conocen los anticipos a cuenta para el año 17 todavía, y en parte esto tiene que ver con la incertidumbre sobre los propios presupuestos del Estado. Y tampoco es totalmente claro cuáles son los efectos de la prórroga del presupuesto del Estado sobre las comunidades autónomas. Ahí estamos en una situación de incertidumbre. Y la propia confusión sobre los objetivos de déficit de las comunidades autónomas, porque realmente si nos atuviéramos a lo que era el objetivo previo a la nueva senda de Bruselas, el objetivo sería para este año sería del 0,3%, pero ya hubo un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el mes de abril, si no mal recuerdo, donde el Gobierno hizo una propuesta del 0,7%, que en este momento pues tiene un estatus dudoso, ¿no? O sea, no se aplicaría el 0,7, si habría que mantener el 0,3. En este momento, el único objetivo aprobado por las Cortes y vigente en España es el 0,3. Lo que pasa es que está asociado a un objetivo para el conjunto de administraciones públicas que es el objetivo es un objetivo que está ya claramente desbordado y de hecho hay un nuevo objetivo que le sustituye, que es el del 4,6, que sustituye al objetivo del 3,2, ¿no? Que había antes. 3,2, 3,6, ya no me acuerdo. Ahora miramos. Entonces, cuarto elemento de esta evaluación de la incertidumbre en la que nos encontramos. La suspensión de la aplicación en parte de la Ley Orgánica de Estabilidad. La Ley Orgánica de Estabilidad, por ejemplo, en lo que es la parte correctiva y la parte de evaluación, las comunidades autónomas incumplidoras del objetivo de sus objetivos de estabilidad, que en el año 2015 fueron, me parece que 13 comunidades autónomas, tienen que hacer lo que se llama un plan económico-financiero, un plan de reequilibrio, donde establecen qué van a hacer para volver a cumplir en los años siguientes, de año 16 y 17, 2 años posteriores. Esos planes económicos y financieros tienen que ser informados favorablemente por la Autoridad Independiente de Asesoría Fiscal, cosa que ya ha hecho, nosotros ya hemos hecho en el mes de junio y julio, y ahora está pendiente de que estos planes sean aprobados por un Consejo de Política Fiscal y Financiera que todavía no se ha producido. Hay elementos de la Ley Orgánica de Estabilidad que no se están aplicando en esta situación de integridad
ante las dificultades existentes. Bien, todo esto, por lo tanto, dibuja un panorama muy complejo y muy difícil, porque he intentado explicar lo que tenemos pendiente, lo que nos vincula del marco de disciplina europeo en la situación en la que estamos de desviación de objetivos y los mimbres con los que nos estamos enfrentando en esta situación y sobre todo estos elementos de incertidumbre. Quiero combinar estos dos elementos para transmitir la preocupación de la situación en que nos encontramos. Y al mismo tiempo hay un reto de medio plazo, como explicaba antes, de que es que realmente, aunque el ciclo económico ayude y empuja, la posición estructural de nuestras finanzas públicas no es compatible con una situación de estabilidad presupuestaria a medio plazo. Falta todavía bastante por recorrer. También de todo lo que estamos viendo y de la experiencia de los últimos años se pone de manifiesto que hay debilidades en el marco institucional. Yo en esta parte la tengo bastante desarrollada la presentación, pero como me he extendido mucho voy a ser bastante conciso en esta parte y voy a intentar acortar la documentación, la información lo que pensaba contar, pero en la presentación hay bastante material adicional que no voy a desarrollar para quien esté interesado. Yo he identificado 4 elementos centrales. Uno es el marco de disciplina fiscal. ¿Qué se ha hecho? Pues tenemos el artículo, y se han hecho cosas absolutamente centrales. Tenemos el artículo 135 de la Constitución y tenemos una ley orgánica que se aprobó en el año 2012, creo que en abril de 2012, que es la Ley Orgánica de Estabilidad, que pone reglas fiscales y mecanismos de aplicación. ¿Qué creo yo? Que pasados 4 años de aplicación de la ley, hay partes muy importantes y significativas de la ley que hay que reformar y hay que repensar. Si uno mira lo que dice la ley y lo que se ha podido hacer, pues hay una brecha significativa en distintos frentes. Yo creo que en esta presentación me parece que está desarrollado y no lo voy a desarrollar, pero no está aquí. Pero hay bastantes frentes. El segundo elemento es transparencia. De nuevo, se ha avanzado mucho, sobre todo en información. España es uno de los países en este momento que mejor información fiscal tiene, sobre todo de subnacionales, de comunidades autónomas y de ayuntamientos. Da una información muy rica, muy detallada y con mucha prontitud. Hay una central económica y financiera que da mucha información del Ministerio, pero la cultura de transparencia, y está desarrollado en la presentación, todavía tiene que extenderse a otros elementos muy importantes. El tercer elemento es la orientación a medio plazo. La ley orgánica establece el principio de pluralidad, la ley orgánica de estabilidad. Nosotros, como se ha creado la IREF, que es nuestra obligación es insistir y hacer recomendaciones y asegurarse que hay una orientación a medio plazo en toda la política presupuestaria y que el principio de sostenibilidad financiera está bien encardinado en todas las decisiones, pero hay muchos problemas. El diseño sigue siendo muy cortoplacista, no hay una visión de hacia dónde se quiere ir desde el punto de vista de sostenibilidad a medio plazo suficientemente arraigada, y en esta presentación hay bastantes recomendaciones sobre qué es lo que habría que hacer para que realmente esta orientación a medio plazo se sustanciara suficientemente. Y después hay mucho que hacer en el campo de las administraciones territoriales. Para la supervisión y el control de las corporaciones locales es un caso claro, pero está todo el tema de la reforma del sistema de financiación autonómica, que el hecho de que esté pendiente y que haya problemas serios de inequidad en la distribución de los ingresos del Estado entre las comunidades autónomas genera una situación por la cual es muy difícil aplicar en plenitud la ley de estabilidad a aquellas comunidades incumplidoras si se percibe, hay un problema moral ahí, que ese incumplimiento se deriva de que tienen una infrafinanciación estructural de servicios básicos. Esto es algo que nos parece claro. El resultado de todo ello es que hay un déficit de corresponsabilidad fiscal de los distintos niveles de la administración y de gobierno que resulta muy problemático. A continuación, yo aquí en esta presentación hay desarrollo
extensamente estos 4 frentes, pero creo que se los voy a ahorrar. Aquí hablo de la regla de gasto y que es algo que está en la ley de estabilidad y que debería ser mucho más importante, pero que por unas razones y por otras, y ahí están explicadas, este instrumento que está llamado a nivel internacional a convertirse probablemente en el ancla fundamental de la política presupuestaria de los países. Hay consenso creciente de que esta es la herramienta más importante, más allá de los objetivos de déficit. España se adelantó en la de estabilidad y lo introdujo, pues no lo ha conseguido desarrollar. Yo en ese gráfico que pongo ahí, pongo de manifiesto qué hubiera pasado con la deuda pública española si hubiéramos aplicado la regla de gasto tal como está diseñada la ley de estabilidad. La línea oscura es la deuda pública tal como la he presentado antes, ya llega hasta el 100%. Observemos que si hubiéramos tenido la regla de gasto operativa, hubiéramos podido en los años previos, en la primera parte de los años 2000, haber generado unos ahorros adicionales porque no nos hubiéramos gastado elementos que eran claramente cíclicos por un ciclo muy adverso, y después hubiéramos conseguido estabilizar la deuda pública en el 60% y estaría 40 puntos por debajo de la actual. Por lo tanto, la regla de gasto que está en la ley de estabilidad hay que realmente desarrollarla en plenitud y aplicarla. No voy a entrar en los detalles, pero aquí en esta transparencia está explicado el por qué esto no está ocurriendo. A continuación desarrollo la idea de por dónde debería ir una reforma de la ley de estabilidad. Podemos ir a una reforma parcial o podemos ir a una reforma mucho más en profundidad. Son 2 alternativas. Realmente aquí hay muchas ideas que no voy a desarrollar de cómo yo creo que debería reformarse esa ley en distintos aspectos si fuéramos a una reforma parcial. Aquí lo vamos viendo en lo que es la exigibilidad, en lo que es la consistencia en la aplicación de las leyes, en lo que son los elementos de factibilidad, en lo que es transparencia y coordinación, en lo que es la definición de las propias reglas, que tienen que decidirse de una forma más simple y ser más flexibles en algunos aspectos. La gran rigidez que tiene la ley de estabilidad en muchos aspectos hace que al final no termine aplicándose, porque la realidad se impone a reglas que a veces... Una regla si es excesivamente exigente y excesivamente rígida y no es capaz de contemplar posibles elementos sobrevenidos, pues al final la realidad se impone y no termina aplicándose. Y no hay nada peor que dejar de aplicar sistemáticamente las reglas, porque esas reglas pasan a ser papel mojado y no cumplen su función. Todo esto hay que abordarlo. Otra alternativa sería ir a algo más ambicioso en línea con lo que se está haciendo a nivel europeo y lo que probablemente sea el nuevo marco de disciplina europea a medio plazo, que básicamente lo que contempla es lo que importa al fin último caso es la sostenibilidad de la pública. Todo esto que hacemos con el déficit, con la programación, los presupuestos, lo que importa desde el punto de vista de la disciplina es que la deuda pública se perciba y sea sostenible a medio plazo. Y eso significa apuntar a un nivel de deuda pública, ese 60%, obligación legal, y que se perciba por parte de todos que las medidas van orientadas a que a un cierto horizonte eso se alcanza. Pero el objetivo a largo plazo tiene que ser la deuda pública. El instrumento fundamental dentro del ciclo económico para tener una deuda pública sostenible es una regla de gasto. Por lo tanto, hay que potenciar y desarrollar la regla de gasto a la que me refería yo antes. Significa que el gasto no puede crecer año tras año y tiene que ir más o menos como la situación cíclica de la economía. Y finalmente, el objetivo de déficit puede convertirse en un elemento más instrumental para ir ajustando desviaciones en el gasto en función de determinados shocks que se vayan produciendo. Esto es lo que yo creo que habría que hacer en algún momento en la parte de reglas de la ley de estabilidad. La ley de estabilidad tiene otra parte que es muy importante, que es toda la parte de exigir que las reglas se cumplen y los mecanismos para que eso sea así. Y ahí hay reformas parciales interesantes. Cultura de transparencia. Muchas cosas se pueden hacer. Aquí hay unas cuantas en esta transparencia, pero hay todavía mucho que hacer en transparencia porque la transparencia a veces se orienta a temas que son circunstanciales y lo que son los elementos principales no se transparentan. Por ejemplo, hay acuerdos de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que no son públicos, entonces eso ha sido relevante en algunos momentos de los últimos años y en general de muchos años, porque esto es tradicionalmente así. Yo creo que los acuerdos de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, las memorias económicas de las leyes tendrían que ser públicas y conocerlas por parte de todos. La fijación de los objetivos de estabilidad vienen acompañadas de justificaciones muy someras, cuando es un tema que tenía que tener mucho más sustancia.
Y muchas veces no conocemos las cosas como se elaboran, por ejemplo, por parte de la Intervención General del Estado. La Intervención General del Estado, que es una institución admirable y hace un trabajo, le cuesta contar cómo hacen las cosas, le cuesta mucho contar cómo hacen las cosas, y además yo creo que muchos de los informes de auditoría y muchas de las cosas que hace la Intervención, si fueran públicos, serían más eficaces para cumplir sus objetivos. Hay un comité técnico de cuentas nacionales que tendría que haberse creado, es decir, que no se ha creado. Hay muchas cosas que se pueden hacer muy sustantivas en el frente de la transparencia. La orientación a medio plazo. Fundamentalmente aquí el problema es el siguiente. El problema con la orientación a medio plazo es que nosotros mandamos a Bruselas un programa de estabilidad a 4 años, pero este programa de estabilidad no está encardinado con los procesos presupuestarios nacionales, solamente, muy someramente. Con lo cual, tú mandas declarativamente a las autoridades europeas lo que piensan hacer los 4 años, pero su vinculación con las decisiones año a año en los presupuestos es limitada. Y este es un problema muy serio. Y después tenemos en el tema de los subnacionales, yo creo que falta un modelo limpio, por así decirlo, un modelo eficaz. Hay 2 modelos en la relación que hay entre los distintos niveles de la administración. Hay un modelo que es el modelo norteamericano, entre el centro y los estados, o incluso los municipios, que básicamente es un modelo de gran autonomía financiera, donde la disciplina presupuestaria funciona porque la cláusula de non-bailout es creíble. Se sabe que allí, si un estado o un municipio es indisciplinado y tiene problemas de impago, pues probablemente terminen pagando. Entonces, eso genera disciplina desde el punto de vista de los mercados y de los agentes que le tienen que financiar. Y eso es compatible con tener una autonomía financiera. Y después hay un modelo centralizado, como el francés o como incluso el que se ha introducido en países nórdicos y en Italia, donde no hay las subnacionales, las administraciones subnacionales terminan siendo rescatadas, pero no tienen espacios amplios de autonomía. España lo que tiene es un híbrido de muchos de estos elementos, y no voy a entrar a desarrollar, lo que hace que existan serios problemas de riesgo moral y a veces haya comportamientos que sean difíciles de reconducir y terminen generando, como vimos sobre todo en los años 2010, 11 y 12, pues serios problemas de desborde de objetivos y que al final han terminado generando muchos problemas en la gestión de las comunidades autónomas. Al final, la gobernanza fiscal tiene que tener varios elementos que sean consistentes entre ellos. Las reglas fiscales y los mecanismos de aplicación. El sistema de financiación. El sistema de financiación tiene que hacerse de forma que genere incentivos positivos. Hay que ver cuál es la capacidad de endeudamiento de cada comunidad, la estructura de gasto y el reparto de competencias entre niveles de administración, y el marco institucional donde se toman las decisiones y se coordinan, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo creo que todo ello requiere una repensada grande y hacerlo consistente y encajarlo en algún modelo que sea realmente coherente en sí mismo. España tiene, en mi opinión, elementos de distintos modelos que lo hacen particularmente vulnerable en coyunturas como la que hemos tenido en los últimos años. Y con esto ya termino, y simplemente recordar las principales conclusiones de mi presentación. La primera es, a pesar de la recuperación económica, que está siendo muy firme y que yo creo que tiene todavía recorrido hacia adelante, y de la reducción de los tipos de interés que se ha producido y su impacto sobre el coste de la deuda pública, en España las finanzas públicas por sí mismas no se van a arreglar. Hay un déficit estructural que nosotros lo estimamos en torno a 2,5 puntos del PIB. Y esto es un reto adelante y que hay que afrontar. Además, los incumplimientos de los objetivos de los últimos años y esta percepción de que hay problemas pendientes nos ha llevado a que el marco fiscal europeo se haya endurecido para España, y además existe el riesgo de que se siga escalando en el procedimiento coercitivo en los próximos meses. Por todo ello, España necesita un plan presupuestario a medio plazo urgentemente que aborde estos problemas y que además sea creíble para que los mercados entiendan que la sostenibilidad de las cuentas públicas se va a afianzar. En este momento, las primas de riesgo que evalúan esta confianza de los mercados están muy distorsionadas por las
compras del Banco Central Europeo y por el propio nivel tan bajo de tipos de interés, con lo cual no es fácil leer en este momento cuál es el nivel de credibilidad de las finanzas públicas españolas desde el punto de vista de los mercados. Y he intentado explicar, aunque haya ido muy rápidamente, que hay que seguir trabajando. Se han hecho muchas cosas en los últimos años, pero el marco institucional español es todavía muy mejorable y hay estándares internacionales mucho más altos a los que hay que aspirar hacia adelante. Y por eso hay que hacer cambios normativos que me parecen urgentes y que deberían ayudar a que este marco se reforzara. Y yo creo que con esto pues lo dejo aquí y me pongo a disposición de las preguntas que quieran realizarme. Muy bien, muchas gracias. Bien, yo les animo a que me hagan llegar... bueno, ya tengo aquí una para leerlas y que los que nos ven por internet también puedan seguir la presentación. Voy a empezar, si me permites, preguntándote por una cuestión que has analizado en tu presentación con mucho detalle, pero me gustaría hacer una pregunta concreta sobre el objetivo de déficit para el año 2016. Ese 4,6%, cuando estamos ya a mediados del mes de septiembre, ya estamos casi tres trimestres de ejecución presupuestaria. Bueno, ya todo de septiembre todavía no se conoce, y el otro de agosto hay algunos datos que están apareciendo ya, pero bueno, ¿cómo se va cómo se ve desde la IREF el escenario de déficit para el año 2016 y dónde puede haber problemas? ¿El Estado, la Seguridad Social, alguna comunidad autónoma específica en cumplimiento de sus planes económico-financieros? ¿Dónde pueden estar los problemas si hay posibles problemas en proceso? Vamos a ver, nosotros haremos un informe evaluando el objetivo del 16 a principios de octubre, y lo haremos a principios de octubre porque los datos realmente con el periodo de verano no se publican datos tampoco de agosto, porque nos hemos quedado con datos un poco atrasados y por tanto para funcionar sobre datos públicos es conveniente hacerlo así, y confirmados tendremos que ver lo que ocurre para evaluar ese objetivo. El objetivo del 4,6 sigue siendo un objetivo exigente. Sigue siendo un objetivo exigente a pesar de la corrección que se ha hecho al alza. Sigue un objetivo exigente porque efectivamente la seguridad social, por empezar por algunos elementos, va a tener un déficit público este año muy significativo, probablemente en torno al 1,5% del PIB. Las comunidades autónomas incluso pueden quedar por encima de ese nuevo propuesta de objetivo del 0,7. Los ayuntamientos, que han sido tradicionalmente superavitarios, van a serlo menos este año porque la regla de gasto está funcionando, yo creo, con menos efectividad que en otros años. Y finalmente el Estado se encuentra con un problema de caída de ingresos porque el impacto, yo creo, la reforma fiscal está teniendo un impacto superior al esperado desde el punto de vista de la caída de recaudación, y además se ha producido el hecho de que no se ha renovado, este hecho de que se hayan suspendido los pagos mínimos en el impuesto de sociedades. Esto es crucial para el cumplimiento del objetivo. Es decir, si no se aprobara el decreto ley, si hubiera algún problema con el decreto ley con el que el Gobierno espera recaudar al menos 6.000 millones de euros, el objetivo del 4,6% es muy difícil de alcanzar en el año 2016. Si se aprobara este decreto ley, por lo tanto, se recuperaran en esta última parte del año unas 6 décimas del PIB, es decir, 6.000 millones, unos 6.000 del PIB, este objetivo sería un objetivo perfectamente alcanzable. Luego, la situación está complicada en ausencia de este decreto, y este decreto lo hace, dada la magnitud de la recaudación asociada, lo va a hacer muy factible. Por tanto, podemos decir que el Gobierno en funciones tiene margen para poder atajar esta problemática. Hay una pregunta que dice concretamente: ¿el Gobierno en funciones está haciendo todo lo que podría hacer a ese respecto? El Gobierno en funciones ha hecho varias cosas. Quiero recordarlas en este momento. Primero, en lo que es su presupuesto, estableció un acuerdo de no disponibilidad por 2.000 millones, es decir, del presupuesto para el 16 estableció que había 2.000 millones que no se los iba a gastar, y después cerró el presupuesto, digamos, una orden de cierre de nuevos compromisos de gasto en el mes de julio, que estimó en otros 1.000 millones. Eso hace que ha intentado, digamos,
con decisiones que tienen que ver con el gasto de su propio presupuesto, intentar conseguir 3.000 millones de euros. Otra cosa es que eso se vaya a conseguir. Nosotros pensamos que esa cifra es muy ambiciosa y que va a estar sensiblemente por debajo de esos 3.000 millones, pero efectivamente va a haber una restricción del gasto reducción del gasto respecto a la dinámica que tenía antes. Por otra parte está el decreto ley. El decreto ley, hay un compromiso del Gobierno con las autoridades europeas, hay un compromiso público, pero tiene que ser convalidado por el Parlamento. Luego hay un elemento de riesgo, por así decirlo, hasta que no tenga la aprobación parlamentaria del decreto ley. Eso estamos hablando de medidas del año 2016. Y después, respecto a otras administraciones públicas, yo creo que el Gobierno, durante el mes de agosto, durante los últimos meses, es verdad que no se han aprobado los planes económicos y financieros en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero hay otra cosa que se llaman planes de ajuste, que están asociadas al Fondo de Liquidez Autonómico, al pertenecer al Fondo de Liquidez Autonómico, y el Gobierno durante este mes, durante los últimos meses, está, digamos, haciendo un seguimiento reforzado, que yo he podido percibir, a las comunidades autónomas que más riesgo tienen de no cumplir la propuesta de objetivo del 0,7. Esto es todo lo que está haciendo el Gobierno para reconducir la situación. Yo creo que algunas de estas medidas tienen una eficacia menor de la que podía esperarse, y otras que efectivamente en el contexto actual requiere que haya acuerdos a nivel del Parlamento. Intentando ordenar todas las preguntas un poco en el orden de la intervención, lo cual no es fácil, pero bueno. Planteabas, nos explica con mucho detalle el procedimiento de déficit excesivo y la no acción efectiva, a qué puede conducir en el tiempo. Hay una cuestión en todo esto que no deja de ser, yo creo que llamativa. A mí me ha llamado la atención, y también alguna pregunta que hay de los presentes en ese sentido. Vivimos una situación muy especial, no tenemos gobierno. Hay algunas medidas, como has comentado, que se pueden tomar, pero su capacidad de actuación está limitada. ¿Tiene sentido que la Comisión Europea siga un procedimiento muy estricto, muy reglado, muy definido, en un momento en el cual, desafortunadamente, no conseguimos o no consiguen los partidos políticos ponerse de acuerdo, que hay un gobierno que pueda tomar medidas efectivas? Al final, ¿a quién habría que multar? A los partidos políticos. Los ciudadanos somos culpables de 7.000 millones de euros y de posible multa, más 1.300 millones de fondos estructurales que cuyos ingresos no llegarían al Tesoro, más otras posibles multas que anunciabas que pudieran ocurrir. ¿Esto es razonable? Claro, yo creo que aquí, en primer lugar, la Comisión Europea, dentro del marco que tiene, yo creo que está aplicando los márgenes de flexibilidad de los que dispone, y, por ejemplo, pues no espera que el Plan Económico y Financiero que se presente el 15 de octubre contenga medidas nuevas que requieran leyes, cambios normativos en el Parlamento, porque no lo puede hacer. La capacidad de iniciativa no existe para un gobierno en funciones en ese sentido. Eso por una parte. Luego, dentro del margen que hay, la Comisión Europea yo creo que está aplicando los márgenes que existen. Pero por otro lado, yo creo que, y aquí es un problema, yo creo que España tiene unos compromisos, yo como lo veo, es decir, tiene unos compromisos con la estabilidad presupuestaria, con sus socios europeos, que tiene que cumplir. Entonces, yo creo que quizás es una reflexión interna nuestra, yo le doy la vuelta, de si con las leyes que tenemos y con las normas que tenemos y con la Constitución que tenemos, pues efectivamente puede haber situaciones, y la estamos viendo en estos momentos, que a España le puede resultar difícil poner en marcha las palancas y los mecanismos para alcanzar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de sus finanzas públicas. Entonces, a lo mejor la reflexión que tenía que hacerse nosotros es si nuestra normativa es una normativa que no debería repensarse para hacerla compatible con situaciones de desviación de déficit como la que tenemos en este caso. Es una situación compleja que requiere, yo creo que
es algo realmente sobrevenido y inusual y excepcional y no esperado. Yo diría que una vez que pasemos por esta situación, lo que deberían hacer las autoridades y el Parlamento es repensarse si no habría que hacer cambios para que todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos de déficit, los objetivos presupuestarios, de sostenibilidad y la propia compromiso con los objetivos europeos se pudieran alcanzar incluso en situaciones de este tipo. No puedo decir más. Una pregunta relacionada con todo esto, muy concreta. ¿Qué efecto tiene la prórroga presupuestaria sobre el déficit? En teoría, si se prorrogaran los presupuestos, ¿cómo afectaría eso al déficit? ¿Eso permitiría agravar o facilitaría de alguna manera que esa posible multa se fraguara de manera definitiva? Pues eso lo estamos mirando nosotros justamente en la Autoridad Independiente Fiscal, porque tenemos que evaluarlo al año 2017, antes del 15 de octubre, y por tanto una respuesta cerrada a esa pregunta todavía no la puedo hacer. Pero en principio yo diría que cuando uno congela gasto, que es lo que va a pasar, y la economía está creciendo en términos nominales, reales y nominales significativamente, como es lo que está pasando en este momento y se espera que pase en el 17, las previsiones de crecimiento nominal para la economía española, bien de la Comisión, del propio Gobierno, del consenso, están cercanas al 4%, pues cuando crece el 4% la economía y el gasto está congelado, o componentes importantes del gasto, no todos, por ejemplo, las pensiones siguen creciendo, en lo que tiene que ver con los elementos demográficos que subyacen a ella, otros elementos de... Es decir, hay partes del gasto que están congelados en los presupuestos y otras que no, o hay otras administraciones que no están sometidas tan directamente a la restricción que tiene el Estado. Todo hace que al menos una parte del gasto sí vaya a estar congelada cuando la economía está creciendo. Eso normalmente a lo que lleva es a una reducción del déficit público. ¿En cuánto? Pues eso lo estamos mirando ahora, justo. Todavía no lo sé, pero cuando veamos exactamente qué contenido tiene no solamente la prórroga, sino las medidas de acompañamiento, los decretos que se hagan sobre medidas urgentes, evaluando conjuntamente sabremos ver en qué medida el objetivo del 3,1% de déficit para el año 2017 en ese contexto es alcanzable o no. Nos has hecho una presentación, yo creo que muy interesante, de todas las medidas de refuerzo del marco institucional fiscal, muy detallada. A mí me ha gustado particularmente, voy a leerla con detenimiento, pero hay alguna pregunta que señala que va en una dirección distinta. Habría además que diseñar, que modificar algunos impuestos para precisamente dotar a ese plan presupuestario de una credibilidad definitiva. Una pregunta más concreta. ¿Se está diseñando algún impuesto sobre la sostenibilidad de la seguridad social? Bueno, yo en primer tengo que decir que yo no puedo opinar, es decir, como presidente de la Autoridad de Reforma Fiscal, no puedo opinar normativamente, es decir, no puedo llevar un juicio sobre, ante un problema de sostenibilidad de las cuentas públicas, cuál es la mejor forma de alcanzarlo, si vía aumento de impuestos, que es la línea que parece que se plantea ahí, o otras medidas que afecten por el lado de los gastos. Esto corresponde al ámbito democrático de decisión y, por tanto, nosotros no somos un think tank que puede opinar sobre todo, sino que la ley tasa exactamente de forma muy estricta sobre qué nosotros podemos hacer recomendaciones. Nuestras recomendaciones además requieren una contestación por parte del Gobierno y la Administración. Luego, yo nunca podría hacer una recomendación de esa naturaleza. Lo que nosotros hemos dicho sobre el problema de la seguridad social es que lo que hay que realmente es buscar una solución, porque efectivamente la seguridad social, dado que el déficit que tiene va a seguir persistiendo en los próximos años en un entorno parecido a un punto y medio del PIB, quiere decir que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que es como se financia la seguridad social en este momento, se va a agotar probablemente a finales del año 2017. Luego, más allá del 17, va a hacer falta nuevas fuentes de financiación de la seguridad social con la normativa actual.
Lo que ha hecho el Gobierno es que en la Ley de Presupuestos del año 2016, lo que pasa es que después no es desarrollado, ha habilitado algo que todavía no era posible, y era que con cargo a los presupuestos generales del Estado se pudiera financiar prestaciones, digamos, de la seguridad social, contributivas. ¿Cómo hacerlo? Pues no lo sé. Eso corresponde al ámbito democrático de decisión. Hay un problema con la seguridad social y hay que abordarlo, sí, eso sí. Y hay un problema, como nos has presentado en tu presentación, de déficit estructural del 2,5% a partir del año 2018. Y de ese 2,5%, 1,5% de ese 2,5%, es de casi 2/3, es la seguridad social. Es decir, de esos 2,5 puntos que he puesto ahí, 1,5 punto es la seguridad social y medio punto pueden ser las comunidades autónomas y otro medio punto puede ser el Estado. Luego, el grueso del déficit estructural está en la seguridad social. Entonces, si hay ganancias de eficiencia en el gasto en otras áreas, hay que ponerlas encima de la mesa y explicarlas y que sean creíbles. Y esa es una opción. La otra opción es subir impuestos. Esta pregunta no sé si también es, no sé si la vas a poder responder, pero yo te la hago. Sí, yo. Voy a resumirlo un poquito. ¿Cómo es posible que los partidos políticos no se unan para un nuevo pacto para afrontar por su imperiosa necesidad este problema que tenemos, que nos has explicado con tanto grado de detalle y tan bien? Bueno, es decir, esa pregunta hay que hacerse a los partidos políticos, pero yo tengo la esperanza en cualquier caso, que en el futuro, cuando se evalúen en el Parlamento los programas de estabilidad, los programas presupuestarios, exista un consenso suficiente sobre cómo abordar estos temas. Lo que sí puedo constatar es que prácticamente en todos los programas de los partidos políticos y después puedes decir a qué horizonte, con qué tal, el principio de sostenibilidad financiera y de estabilidad presupuestaria está explícitamente recogido como algo a lo que se comprometen. Yo entiendo que a partir de ese compromiso no debería ser difícil ponerse de acuerdo. Otra cosa es la composición de ingresos y gastos con la que eso se alcanza. Yo entiendo que ahí es que debe haber diferencias, porque una de las razones por las cuales hay distintos partidos, hay distintas razones, tiene que ver con su orientación sobre qué nivel impositivo hay, qué nivel de gasto hay, cómo se gasta y a quién se imponen esos impuestos. Eso es la esencia del proceso democrático. Una cuestión distinta. Pregunta Salvador Molina, me parece. Con motivo del Brexit, Madrid se ha postulado para atraer empresas y la banca de la City de Londres. Pero ¿es posible ser competitivo en fiscalidad con la City? ¿España tiene capacidad y competencias para alinear su fiscalidad, para alinear, entiendo, para que sea competitiva con la fiscalidad de la City? O sea, de luego, como presidente de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, no tengo opinión sobre ese asunto. Basándome en mi background previo en el sector financiero, yo diría que la ventaja comparativa de la City tiene que ver con distintos elementos, pero no fundamentalmente con la fiscalidad. Bien, pues muchísimas gracias por tu interesante presentación, profunda y detallada. Yo creo que hemos aprendido todo mucho de estos temas. Te agradezco mucho tu disponibilidad y bueno, nos encantará que en el futuro vuelvas a estar con nosotros analizando otras cuestiones de una manera tan interesante. Muy bien, muchas gracias.